¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más, un día de conocimiento, de preparación, de aprendizaje, de compartir información que nos va a servir para nuestro diario quehacer. Muchas gracias a Cadefi por ayer me hicieron una sorpresita y un festejo en relación a mi cumpleaños. Gracias a todo el staff por poder acordarse de mí, y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Bueno, como se dieron cuenta ayer, me acompañó Fabián en la parte de una actualización en el ámbito tributario. Hoy vamos a hablar de una actualización en el ámbito general, empresarial, más hacia el lado empresarial que hacia el lado fiscal. ¿Por qué es necesario tener toda esta información? Para la toma de decisiones. O sea, una vez que nosotros tenemos información de lo más fidedigno, podemos tomar decisiones o generar acciones pues, que vayan enfocadas en beneficio de la economía, de las empresas, del mercado. Entonces yo decidí, o yo consideré que era interesante hacer una especie de compendio de varias cosas. Van a ver, sobre todo por la parte de cómo está la situación hacia las empresas. Van a ver durante la marcha, trataré de ser muy breve en algunos puntos, en otros me extenderé un poquito. Le pediré el apoyo en su caso, en su momento, a Fabián, para que me ayude con alguno de los temas. Y la idea es que ustedes pues tengan una visión panorámica general. Siempre acuérdense que yo tengo la práctica o la costumbre de iniciar con un tipo de lámina que nos lleve a una reflexión, utilizando para ello frases célebres de algunos de los que han dejado huella en el medio. Y van a ver que estas palabras que están en esta lámina, seguramente al final de la charla les va a quedar claro lo importante que es este mensaje. Dijo alguna vez Isaac Newton que lo que conocemos es una gota y que lo que no conocemos es un océano. Y es en verdad una realidad que ustedes lo van a constatar al terminar nuestra sesión de hoy. OCDE. ¿Qué pasa con la OCDE? Somos miembros de esta organización comercial a nivel internacional. 38 países integramos la OCDE, México forma parte de ellos, y México pues tiene que someterse de alguna manera a ese tipo de decisiones colegiadas que se toman al seno de este tipo de organizaciones. Como ustedes saben, México forma parte o es miembro de una serie de grupos o una serie de organizaciones a nivel internacional, como la ONU, la OEA, el GAFI y la OCDE. La OCDE en su estándar, en su proceso, concentra la economía más importante que representa el 90% de la economía mundial. Fíjense nada más. O sea, en 36, 38 países, eran 34, se suman 2 y se están por sumar otros 2. 38 países tienen el control de la economía del mundo. México es parte de eso. Pero ¿qué le pasa a México? Le tienen que pedir a México estándares de cumplimiento para poder ser miembro de este club. Yo lo digo en un son de broma. Yo ayer lo platicaba en una charla que tuvimos en la tarde, que espero nos hayan visto, de beneficiario controlador. Y hagan de cuenta que es un club. Y para ingresar al club te piden ciertos requisitos. Pues a México le piden ciertos requisitos para poder ser miembro de ese club, para ingresar al club. Si esos requisitos no se satisfacen, no hay derecho de admisión. Entonces,
la OCDE ha sido un factor determinante en cuanto a los resultados de este país, por las exigencias, insisto, que llegan a establecer como metas o como requisitos para poder formar parte de esa economía globalizada. ¿Están conscientes ustedes que ahora con la pandemia, con el fenómeno sanitario, pues México transitó a un modelo de economía mucho más avanzado? Hoy por hoy la economía es digital. 90% de los actos comerciales hoy los hacemos vía medios digitales, Fabián. Así es. De hecho, Ajá. no sabemos dónde está el proveedor, a lo mejor. Exactamente. ¿Qué país reside? ¿Y en qué país tributa, por ejemplo, no? ¿Alguna controversia a dónde nos las llevamos? Exactamente, exactamente. Y esto la pandemia lo aceleró. Lo aceleró, incluso cambió la forma de hacer negocios. Ahora ya no se requiere necesariamente visitar instalaciones para ver físicamente los bienes, sino que ahora lo haces a través de navegadores. Uh-huh. Y tú ves el producto, te ofrecen cierta garantía y haces la operación y tu mercancía llega a tu destino o a tu domicilio con un clic. Sí, lo que diga la ficha técnica que está en la página, las características del producto. Por cierto, hay un tema ahí que seguramente no va a faltar, escúchenme, acuérdense de mí, no va a faltar tiempo, o sea, no va a faltar mucho tiempo en lo que se regule derecho informático. Ya empezó el Código de Comercio. Así es. Paulatinamente de la con regulación. El 89 bis del comercio electrónico. Así es. ¿Ok? Todo un capítulo que todo un capítulo de comercio electrónico, pero no tenemos derecho informático. Sí. Entonces, seguramente México y otros países del mundo, dentro de poco tendremos dentro de nuestra estructura jurídica temas de derecho informático. Sí. Porque hoy es la tendencia. Bueno, ¿qué dice la OCDE o cómo ve la OCDE a México? Miren, hay un estudio que se llama Government and Glaze que habla de las finanzas de cada país. Este estudio, en 2021, reveló datos de las finanzas públicas de México. ¿Cuáles fueron esos datos? Ahí viene en inglés, se los dejo en inglés, y habla de lo siguiente. Dice que México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE. Fíjense, la inversión pública. Si comparamos otros países, por ejemplo, este dato lo toman de una referencia en 2019. Hungría, el 6.3%, cuando México está con el 1.3%. Es más, Portugal tiene el 1.8%, Israel el 1.9%, Chile el 2.0%. Entonces, este es un indicador a nivel internacional. Le dice, oye, no puede ser que la inversión pública en tu país sea baja. Tienes que estar en un estándar a nivel global e internacional similar. Es una, digamos, que no observación, pero es un foco rojo, es un foco que llama la atención ante los países miembros de esta organización. Segundo, México es el último en recaudación de ingresos públicos. ¡Palo! ¿Ok? México, la recaudación es del 22.4, le sigue Irlanda con 25 y Turquía con 31. Volvemos a estar muy por debajo de todo lo que es a nivel internacional. Y por eso vemos, Fabián, que las reformas fiscales que hoy vivimos o que estamos viviendo desde el año 2019, 20, 21 y ahora 22, pues no tanto, en mi opinión, obedecen a cuestiones del Ejecutivo o a cuestiones de los legisladores mexicanos, sino obedecen a presiones internacionales. He ahí, por ejemplo, el alinearnos al programa BEPS, el alinearnos
¿cómo se llama? Esquemas como los que maneja la OCDE, en tratándose lo veíamos anoche, en la tarde, de beneficiario controlador, o beneficiario final, esquemas como el esquema reportable, la razón de negocios. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que la Corte no dio nada cuando se fueron muchas empresas al amparo. Dijo la Corte que no, que la ley no violaba ni la ley monetaria, ni tu derecho al libre comercio, o sea, no violaba nada. Ya traíamos el antecedente de que esto también venía de presión internacional. Correcto. Buzón tributario. Contabilidad electrónica. Correcto. No dio nada la Corte, pero todo esto porque ya traíamos un antecedente de presión internacional. Exactamente, o sea que no podemos considerar que este paquete de reformas que hemos sufrido los últimos años, desde época de Peña Nieto, ¿estás de acuerdo? Así es. O sea, porque no nada más es en época de Andrés Manuel, No. Viene desde mucho antes. Esto es una consecuencia de intereses no nada más nacionales, sino de presión internacional. Incluso ahí yo me atrevo a decir que si alguien se va al amparo por el tema de beneficiario controlador, no va a ganar. Hay amparos, no porque no tenga la razón o porque el argumento no se sustente debidamente, simple y sencillamente es algo que se debe implementar, como lo dice usted, maestro, por formar parte de todo esto. El precio de ser miembro. Así es. Y estos datos de este estudio que se hace a nivel internacional de todos los países miembros, estoy hablando de México en particular, porque podríamos sacar un comparativo de otros países, pero pues no tiene caso. El chiste es ver qué está pasando en México. Entonces, al ver esto, pues nosotros visualizamos y proyectamos hacia el futuro. ¿Qué deviene? ¿Qué falta? Ahorita nos preocupamos por lo que ya tenemos, por lo que está pasando. Pero espérate, todavía falta mucho más. Todas las acciones BEPS no se han materializado en su los 15 puntos BEPS. Así es. Los 15 puntos BEPS. Vamos, hay algunas ya, pero faltan varias. De las 15 acciones BEPS, yo en Reformas 2019 lo comenté y 2020, hablamos de 5 puntos que se han tocado, aterrizado. Así es. Todavía faltan 10 puntos. Sí. O sea que estamos paulatinamente avanzando hacia una transformación, pues independientemente de la digital, a una transformación en la esfera de los sujetos gobernados, donde vamos a encontrar una serie de disposiciones novedosísimas y que no podemos acusar, es que es culpa del gobierno mexicano, es culpa de los legisladores, ni saben los legisladores, no, es culpa o es consecuencia de una presión de índole internacional para poder ser competitivo con los demás países que integran estas organizaciones. ¿Quieres hacer negocios conmigo, con otros países que son miembros de este club de ricos? Bueno, pues las condiciones es que tu legislación esté acorde a una realidad como la que tengo yo en mi país. Y seguridad sobre todo. Así es, así es. Entonces, entendamos que todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir y lo que falta por venir es consecuencia precisamente de estas adecuaciones al mundo globalizado, ya no al país. Hay que ver más allá de lo que está pasando en México, hay que ver qué está pasando a nivel externo para que podamos entender por qué esta serie de cambios y cómo adecuarnos a los cambios. Si no podemos. Yo tengo una frase de las tantas que mías, o que he copiado o que he diseñado: no podemos resolver los problemas de hoy con las soluciones del ayer. ¿Queda claro? Hoy por hoy tenemos que ser totalmente diferentes. Ya no podemos, como empresarios, yo soy empresario, ya no podemos como empresarios resolver los problemas de ayer con las de hoy, con las soluciones de hace 20 años. Son absurdas. Y lo vemos en la defensa, Fabián. Ha cambiado la defensa de manera, exponencial. Hace 20 años, hace 10 años, Fabián, los fallos, los argumentos eran otros.
Hoy, aunque tengas muy buenos argumentos, muy buen razonamiento y tengas todos los elementos, entre comillas, a tu favor, los fallos no nos favorecen. Incluso, al contrario, sentencias favorables, jurisprudencias favorables que ya se tenían, han ido en retroceso. Correcto. Por ejemplo, recuerdo el expediente del 28 fracción 30, el tema de la previsión social. Ya había jurisprudencia al respecto de anteriores épocas respecto al tema, y el 28 fracción 30 vino a cambiar el sentido y a señalar una nueva jurisprudencia. Y la Corte estos últimos años, en materia de inconstitucionalidad, nada. No se ha pronunciado. Nada, a favor, no. Nada. Que si bien es cierto, ha habido resoluciones favorables, pero nada más por el tema de legalidad. Por una cuestión de una actuación indebida, contraria a la norma de la autoridad, pero única y exclusivamente en el tema de legalidad. Declarado inconstitucional algo, y principalmente de las últimas reformas, al día de hoy, nada que tenga que ver principalmente con el pago de tributo. Efectivamente. Y esto también, entendámoslo, el sistema judicial mexicano se tiene que alinear también a estos procesos de carácter internacional. Olvídense de la justicia. Si queremos ser competitivamente un país que esté en este bloque económico, pues tenemos que adecuar esta realidad económica a los modelos externos y a las decisiones de los tribunales mexicanos. Entonces nos están obligando o forzando a hacer una serie de ajustes, una serie de procesos nuevos. Lo decíamos anoche, ayer en la tarde. Lo de beneficiario controlador genera una nueva carga administrativa. Es lo que trae, porque hay que llevar un control independiente de todo lo que tiene que ver con los beneficiarios finales en el ámbito tributario. Hay que llevar un control, disciplina, orden, cumplimiento, algo que no estamos muy acostumbrados, que ya no podemos hacer lo que hacíamos hace 10 o hace 20 años. Hoy tenemos que emigrar a un modelo mucho, y de eso quiero hablar hoy, de esa parte, de los programas de cumplimiento. Pero para eso estoy haciendo los antecedentes, por eso les quería yo platicar de dónde viene, en mi teoría, toda esta serie de ajustes que se están dando a las leyes mexicanas, y no nada más a las tributarias, jóvenes, es en general, no en un tema en particular. Es que en el ámbito de los tributos, no, es que no estamos viendo que hay diversas leyes que concurren y que todas ellas están sufriendo adecuaciones, como lo dijiste, la ley de antilavado, la ley Lifiorpi, o por ejemplo la ley de extinción de dominio, que llegó en 2019, que precisamente vino la ley de extinción de dominio a cubrir un vacío y un hueco que no se tenía, para hacer eficiente el proceso del combate a la delincuencia. ¿Que le falta mucho? Pues sí, pero ya se tiene que tener, porque en otros países ya se tiene, y es más, ya se practicó y se ha aprendido con el paso y con el tiempo. En el caso de Colombia, que es el país más avanzado en Latinoamérica. Pero no nomás hay extinción de dominio en Latinoamérica, hay en Europa, hay en Francia, hay en Italia, hay en Estados Unidos, y México no lo tenía. Entonces México tiene que ajustar su estructura jurídica a los modelos con los países con los cuales tiene relaciones comerciales. Si quiere ser miembro y quiere ser exportador, quiere ser socio. Eso es lo que decía Fabián. ¿Quieres ser mi socio? Las condiciones para ser mi socio son las siguientes. Punto. ¿Quieres ser socio del despacho? Órale, Fabián. Pero el compromiso es que tienes que estudiar 10 horas diarias. Ándale. Y dices, ¿a qué horas? No sé, güey. Pero de que estudias, es porque te voy a estar evaluando. Y donde no pases las preguntas que te hagas, te excluyo como socio. O hago menos actos contigo. ¿Te conviene perderme como socio? No te conviene perderme como socio, Fabián, porque soy potencial. Soy una potencia económica, tengo muy buena cartera de clientes. Entonces, ¿qué dices? Pues me tengo que alinear.
¿Sí me estoy explicando, no? Creo que sí está quedando claro. Tercer punto. La deuda pública de México ha aumentado en la última década. Entonces, fíjense, ¿por qué vemos esta presión fiscal hoy en México? Pues ya entendemos un poquito más. Hay indicadores. La inversión es baja, la deuda pública es alta, ¿ok? Y en tercer lugar, tenemos una recaudación pobre. Por eso vemos que hoy el SAT ha creado infinidad de reformas, no el SAT, le han dado al SAT infinidad de atribuciones y facultades, ¿estás de acuerdo? Enfocadas a recaudar. ¿Para qué? Pues obviamente, para que haya más dinero y se pueda hacer inversión pública, para que mejoremos nuestro nivel de ingresos como país tributarios y para que la deuda pública en dado momento la podamos enfrentar, la podamos, pues si no pagar, porque pues es impresionante la deuda pública, pues no siga creciendo, porque lo único que está pasando es que le vamos a dejar una deuda a los herederos, a los hijos, a los nietos. ¿Y eso cuándo va a acabar? Nunca. Entonces, por eso vemos hoy un fisco más incisivo. Incluso, en mi opinión, las últimas reformas han adicionado tanto más obligaciones y cada año ahora se han adicionado fracciones. Este año tuvimos adición a fracciones del artículo 42 en facultades de comprobación. Correcto. Pero no hay nuevos derechos, no hay nuevos beneficios. Correcto. En las normas. O sea, Correcto. Todas las últimas reformas, en mi opinión, han sido mayores requisitos, mayores controles y mayores facultades de comprobación. Sí. Oyes, ¿y algún derecho, algún beneficio novedoso que se adicione en favor del contribuyente? No. Yo no he observado uno. Salvo los decretos de estímulos fiscales. Pero no son beneficios. Sí. Porque favorecen a ciertos sectores de la economía. Así es. Sí, pero facultades han estado incrementando. Tenemos el decreto, por ejemplo, de la zona fronteriza, con una tasa reducida de renta y de IVA, ¿ok? Pero lo hacen para cierto sector y para ser competitivos exactamente con la zona. Con la zona y con el país que es vecino, exactamente. Así es. Ajá. Lo tenemos en la zona norte y en la zona sur, en el lado de Quintana Roo, básicamente. Chiapas, que la zona de Tapachula y la zona de adelante de Comitán. Pero son ciertos grupos. Y lo que hemos venido siempre viendo, los estímulos fiscales de la ley de ingresos, que no han cambiado, ¿estás de acuerdo? Así es. Se puede decir que son los únicos derechos novedosos. Y lo más nuevo, el reciclo. Que yo no lo llamo estímulo fiscal. Desde mi punto de vista, Fabián, no sé qué opines, el reciclo personas morales, en mi opinión, no debió de quedar en estímulos fiscales, en el título 7. En mi opinión, debió haber quedado en el título 2, personas morales. Sí. Porque no es un estímulo fiscal. Dime qué estímulo fiscal tiene la persona, el único estímulo fiscal, que el reciclo. ¿Cuál podría ser? No llevar contabilidad, no enviar contabilidad. Y yo lo veo como una facilidad administrativa. No lo veo como un estímulo, ¿estás de acuerdo? Así es. El estímulo que sí veo es en reciclo físicas, por la tasa reducida, entre comillas, porque es sobre el ingreso bruto, sin deducciones. De ahí en fuera, ¿qué otro beneficio? El flujo de efectivo ya lo teníamos. ¿Sí? Con el régimen opcional. Sí, en el del 196, las Correcto. personas morales no es novedoso la cuestión del flujo. Exactamente. Y la deducción de inversiones, pero pues a final de cuentas es un derecho que yo tengo de deducir la inversión, simplemente lo voy a hacer si quiero a una tasa mayor acelerada. Sí, pero pues a final de cuentas es un derecho la cuestión de la deducción. Y además, si quiero deducir inversiones, porque puedo no deducir, porque es una opción. Así es. Ajá. No, en realidad no es un estímulo, como dices, son ciertos derechos ya adquiridos. Entonces, como bien mencionaste, no se ve el apoyo al sector contribuyente. Más bien se ve todo en favor del Estado. Sí, efectivamente. Yo así lo veo. Porque, como dice la ley de ingresos, pero ya son beneficios que ya algo novedoso
en favor de... No ha habido. Esperemos a ver si algo se publica, pero así como yo veo las cosas y con lo que vamos a ver al final del material, van a ver que no le veo ese avance en ese tema. No, perdón por no haber invitado a los amigos de Face. Gracias por estar siguiéndonos. Esto hace 20 minutos, perdón. Estábamos enfrascados aquí charlando en cuestiones ahora internacionales para conocer por qué el entorno que está viviendo México. Miren, para entender todo esto hay que entender de economía, pero de macroeconomía. O sea que hoy el contador, mi querido Fabián, no nomás es contador, no nomás es consultor, asesor, abogado, informático, ingeniero informático, experto en CFDI, experto en IPSOE, experto en CISUB, experto en seguro, experto laboral, experto en Infonavit, experto en finanzas del Estado. Contribuciones locales. Sí, no, sino también tiene que ser economista. Porque para entender por qué cambian nuestras disposiciones en el ámbito económico, tiene que ver la economía como indicador. Los indicadores económicos en México, los más importantes son el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación, las tasas de interés, el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, la tasa de desempleo, la balanza de pagos y el riesgo país. La pregunta, Fabián, ¿cuántos de nosotros investigamos esto? Estamos saturados con la carta aporte. La precarga de la plataforma. El reciclo precarga, por ejemplo, ¿no? Las anuales. Ahorita en marzo las anuales. Ya viene la PTU, amigo. Ya vienen las personas físicas. Que hay que presentar el ITSE, que hay que presentar los avisos de dictamen, con tanta información administrativa, este tipo de temas no los abordamos. Y no vemos que esto es el indicador que va a definir cuál es el futuro económico de México. Y por dónde va a venir los ajustes. Yo no sé a qué se deba o por qué sea yo así, pero yo trato de ser visionario, trato de ver al futuro. No porque yo tenga una bola de cristal o porque sea brujo o sea vidente, para eso está monividente. Yo no soy monividente, ¿ok? Ni Julio Esteban, o cómo se llamaba aquel adivino, no. Madame Sassou también. Madame Sassou, ándale, no, lo que yo hago es ver el proceso legislativo, ver qué se está cocinando, cómo se está cocinando, cuál es la tendencia para más o menos ir preparando el terreno para hacerle frente. Bueno, de esos indicadores económicos, el PIB es uno de los más importantes, ¿ok? ¿Qué es el PIB? Es, pues, ¿de qué disponemos? ¿De qué bienes y de qué servicios disponemos? En base a eso se mide el crecimiento económico de un país, ¿ok? ¿Qué se produce en México continuamente? Pues 3 cosas: bienes, servicios e inversiones. Inversiones, por ejemplo, carreteras, inversiones en puentes, edificios, cualquier tipo de inmueble, desarrollos habitacionales, de casas, aeropuertos, qué sé yo. Bueno, estos bienes determinan la economía porque tienen un valor. ¿Estás de acuerdo? Un valor. Todos tienen, al final de cuentas, un valor. No, olvídate del costo. Al final de cuentas, ¿tú qué haces, por ejemplo, si tienes el medio para adquirir una casa? ¿Qué prefieres, una casa nueva o una casa usada? Pues todo va a depender de tu economía. Del valor. Del valor. Poder adquisitivo. De tu poder adquisitivo o de las facilidades que los bancos te brinden para poder adquirirlo a través de un crédito hipotecario, o si puedes a través de una compra directa, pues hacerlo de manera... Pero pues tienes que conocer el valor de los bienes. Pues igual pasa con los servicios, igual pasa con los bienes de consumo. Bueno, ¿qué ha pasado con el PIB? Vino creciendo, amigo, pero en 2020, por la pandemia, ¡pum! Bátelas. Tuvimos un decaimiento terrible.
Ajá. 2021 ya empezamos a levantar y espero que en 2022 se cumpla la expectativa del crecimiento del 3%. Yo lo dudo. Lo que dice la ley de ingresos y lo que dijo el Ejecutivo es muy esperanzador. Pero una cosa es lo que ellos piensan, sus datos, yo tengo otros datos, y otra cosa es la realidad. Todavía estamos viviendo el rezago que ha dejado la pandemia.